Muy buenas Aquaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a hablar de mi viaje a Sudáfrica y Mozambique de buceo. En este caso lo que estamos viendo ahora mismo en el vídeo es la maravillosa ciudad de Doha, la nueva Doha. Como ya sabéis, Doha es un hub internacional donde muchos de los vuelos que operan hacia Asia o hacia África pues hacen escala de repostaje o muchas veces el transbordo se produce en Doha. Por lo tanto, es un aeropuerto súper cómodo con las últimas tecnologías. Es un aeropuerto donde las escalas normalmente son muy cortitas, prácticamente ni las notas, no tienes que estar. Y normalmente vuelan Qatar Airways, Emirates, o sea, es muy cómodo, es un vuelo y es una conexión también a Sudáfrica muy cómoda, ¿no? Tanto a Ciudad del Cabo como a Pretoria como a Johannesburgo. Llegar hasta allí no es para nada complejo, ni hay que cambiar excesivamente de vuelos. Entonces, pues en cuanto a viaje es muy cómodo. Normalmente los precios oscilan entre 600 y 800 euros, que es lo que costaría también ir al sudeste asiático. La escala es muy sencillita. Aquí os pongo el final del viaje para que os hagáis una idea. Lo que estábamos viendo antes es salida de Doha y ahora lo que estáis viendo es la salida de Vilánculos, para que también os hagáis una idea de esta área rural prácticamente virgen a nivel de naturaleza y para que también veáis un poco el tipo de arrecife y el tipo de aguas increíbles que encontramos en esta zona. Hay que decir que lo que estáis viendo es Vilánculos, que es como la zona sin llegar a la zona media de Mozambique, un poquito más abajo, y en esta zona lo que encontramos es la reserva natural de Bazaruto, que es un archipiélago de 6 islas frente a prácticamente el Océano Índico, frente a las costas de costa sur de Mozambique, y es un parque nacional impresionante de arena blanca, y como ya veis la costa mozambiqueña tan africana puramente, con tanta naturaleza y tantas zonas rurales a nivel de casas. El océano turquesa junto con el azul celeste es una de esas imágenes junto con los arrecifes. Es para que os hagáis una idea. Esto fue el final, ya volviendo a casa, pero os lo pongo ahora también para que os hagáis un poco a la idea del tipo de aguas y el tipo de, a pesar de que buceamos en aguas más bien abiertas, pero para que os hagáis una idea de este maravilloso arrecife. Hay que decir que no buceamos propiamente dicho dentro de la reserva del Parque Nacional de Bazaruto. Buceamos, eso sí, dentro de la reserva de Punta Douro, que es la reserva nacional del Parque Nacional de Maputo, que luego hablaremos de ella, pero para que os hagáis una idea de esta zona, que sería la de Morrúngulo, que sería el final del viaje. Estas son las impresionantes aguas, impresionantes vistas. Hay que decir que el potencial de Mozambique a nivel de buceo y a nivel de costa y a nivel de proyecto es espectacular, y además es un buceo que todavía no está masificado, por lo tanto es un buceo donde las zonas son naturaleza pura, donde encontramos unas aguas que son salvajes y tal. Aquí vemos una de esas 6 islas del archipiélago de Bazaruto con su pequeña pista de arena de aterrizaje, porque muchas de estas zonas también se están como turistificando dentro de la normativa aplicada en 2021 de protección y conservación de los parques nacionales, que en este caso dentro de Mozambique, en esta zona, encontramos el que ya hemos dicho, el de Punta Douro, el de Maputo, que también tiene una reserva con leones, elefantes y tal. Y luego la parte norte, que el siguiente área protegida sería estas islas que ya estamos viendo. Hay una principal y luego están las colindantes a esa isla. Pues lo que estaba diciendo es que esta es la pista de Vilánculos. Fijaros, es una pista muy chiquitita. Es un aeropuerto que solo hay una puerta de embarque. Llegas al momento a la aeronave. Son aeronaves normalmente pequeñas, no de hélice, pero sí que son aviones relativamente pequeños. En este caso volamos con Airlink. Es un vuelo también muy cómodo, de 1 hora 45 minutos desde Vilánculos hasta Johannesburgo, y luego volamos hasta casa. Johannesburgo otra vez Doha, y Doha Barcelona. En este caso, volviendo a recapitular, lo que os he enseñado ahora es un poco para que os hagáis una idea, pero llegamos a Johannesburgo. ¿Por qué llegamos a África? Porque en principio el viaje lo empezamos en Sudáfrica. Hacemos una pequeña visita al Parque Kruger. Impresionante, que esta parte también os la voy a dejar al final del vídeo, ya que prefiero que esto sea
en la primera parte todo de buceo y como ya veis desde el minuto 1 esto es una especie de gasolinera que está cerca entre Johannesburgo y el Parque Kruger. El Parque Kruger colinda con Mozambique, por lo tanto es un viaje en coche de unas 5 o 6 horas hasta llegar a esa zona, pero ya veis que había una gasolinera que si queréis me lo preguntáis en comentarios y yo os digo dónde está, en el cual tenías una mini reserva privada, que en este caso estaba vallada, con directamente los animales allí conservados. La verdad que el paisaje de Sudáfrica es el paisaje que cualquiera se puede esperar de Sudáfrica, tanto el paisaje de la sabana del Parque Kruger como esto que estáis viendo, ¿no? Esas llanuras, esas planicies, esos contrastes de marrón, esos contrastes de verde de los árboles sin hojas. Es la África que en todo el mundo, que todos de niño teníamos en nuestra mente. Y la verdad que es bastante, a nivel de turístico, está muy bien montado. No hay ninguna... las áreas de servicio eran áreas bastante grandes, esta concretamente, que es muy famosa, había restaurantes, había para echar gasolina, había de todo totalmente. Y este es el viaje en realidad que todo el mundo hace hasta llegar al parque Kruger. Todo esto ya lo veréis, lo encontraremos luego al final del vídeo. Vamos propiamente dicho a cómo llegamos y a cuál fue la primera zona. La primera zona fue Ponta Douro. Ponta Douro, digamos que es, fuimos desde Johannesburgo, atravesamos la frontera Parque Kruger, y de Parque Kruger está muy cerquita de la frontera con Mozambique. Hicimos la frontera de Mozambique por tierra. Y luego, desde por tierra, fuimos, aquí está, Maputo, este es el puente, uno de los más grandes, más largos de África, financiado por China. Y este puente lo que hace es, en la parte sur de Maputo, la capital, lo que hace es conectar directamente con los parques nacionales. Maputo, digamos que queda como en la parte sur de Mozambique, y luego la punta de abajo, todavía más abajo, ahí lo vemos, ¿no? Todo eso de aquí es la gran ciudad de Maputo, y luego este puente te desvía a lo que sería la reserva natural, el parque nacional de la zona de Punta Douro. Punta Douro además toca otra vez con la frontera desde el sur, es la parte más sur de Mozambique, es la parte, si antes entrábamos por la parte sur pero media, por tierra, ahora lo que vamos es a la frontera con Sudáfrica en la parte totalmente más sureña. En este caso también pasas por otra reserva, que es la Reserva Natural de Maputo. Es bastante sorprendente porque en esta reserva, también protegida y creada en 2021, lo que se intentaba hacer era una especie de reunificación de las poblaciones fragmentadas de elefantes por el tema de la construcción, para restaurar esos corredores y que los animales, específicamente los elefantes, pudieran tener ese movimiento cerca de la frontera de sudafricana en la bahía de Kosi. Entonces, esta es la llegada. Punta Douro es una ciudad dentro de lo que es Mozambique espectacular, está dentro de la reserva natural, por lo tanto pasas por el parque nacional. Luego os enseñaré al final, cuando ya nos vamos desde Punta Douro hasta Tofo, os voy a enseñar también que habían animales sueltos por la carretera, porque es una pequeña carretera que cruza un parque natural, con los animales que suelen haber en esos parques. El alojamiento también espectacular, y lo más característico de Punta Douro es esto que estáis viendo, es que desde la terraza de nuestro hotel podías ver las ballenas chapotear. Es un viaje en el cual la principal atracción son las ballenas. Estábamos en el final de la época en el cual las ballenas ya bajan hacia abajo, porque era el final del invierno y ahora ya empezaba el calor, y lo que podías ver desde el balcón, y que luego vimos también en los safaris oceánicos, era las ballenas aleteando. Es espectacular tener eso desde el balcón del hotel. También, si os fijáis, había mucho ambiente. Llegamos un domingo aquí, y la verdad que Punta Douro es, dentro del turismo interno de Mozambique, uno de los puntos que también suelen moverse los propios mozambiqueños a estas zonas, ¿no? Es una zona relativamente de playa, turística, y aquí ya vemos las dinámicas de los buceos. Íbamos como en estos tractores, y además íbamos, aquí estoy yo,
íbamos montados en estas camionetas del centro de buceo. Fijaros también un poco los paisajes, arena directamente en las calles y luego en este caso no hay puerto, por lo tanto las salidas son directamente desde la playa. Es bastante interesante, ¿no? Porque dentro de la costa mozambiqueña pues no hay ni puertos, ni embarcaderos, ni nada de esto. Por lo tanto, las lanchas se movían hasta aquí con tractores y luego el tractor, pues tú te montabas y te empujaba el tractor hacia el océano. Además llevábamos esos straps en los pies, ya que al movernos en lancha y el oleaje muchas veces dentro de Punta Douro había como un límite en el cual las olas rompen, por lo tanto había que cruzar y romper ese límite hasta la zona donde no hay, fijaros qué auténtica maravilla ver a pocos metros las ballenas saltar, las ballenas con las crías. La verdad que en ese sentido fue totalmente una experiencia que yo nunca había vivido, ¿no? Porque siempre, pues lo típico en España o en otros sitios, avistamiento de ballenas y ves una o ves una aleta. En cambio aquí, fijaros cómo la gran aleta lateral, cómo dan esos golpes en el agua, además sincronizándose con un baile con las otras ballenas también para comunicarse y poder verlo tan cerca y poder ver los ojos de las ballenas y todo eso fue espectacular. Digamos que lo que estamos viendo es el buceo entre esos avistamientos. Salíamos muy temprano por la mañana y entonces había una zona, un tiempo dedicado a la observación, a ver si veíamos ballenas. En este caso en Punta Douro es reserva natural, por lo tanto nada de bucear y nada de saltar con snorkel con las ballenas. Es un área totalmente de respeto y protegida, y eso sí, la zona en la que fuimos, que se llama Pináculos, es la zona en la que se puede ver la mayor cantidad de tiburones. En este caso, en Punta Douro se pueden ver casi todos los grandes tiburones. Encontramos los leucas, los toros, los zambezi tiburones, el tiburón toro de toda la vida, no el raggi, que ese es el que tenemos en acuarios, sino el tiburón toro grande. Y luego también tenemos, como ya vemos, los tiburón tigre, los cuvier, que también eran enormes y espectaculares. Me llama mucho la atención, que es todo esto que estáis viendo son los tigres, que el buceo en este sitio, en Pinnacles, en los pináculos, se suele producir en aguas abiertas, tal y como estáis. Es una zona donde hay una especie como de barra en la parte de abajo y luego tú saltas. En este caso fueron 6 inmersiones en el mismo sitio, y el saltar llama la atención de estos grandes depredadores. Aquí vemos un martillo también gigante. Y la verdad que es que en cuestión de minutos podemos ver puntas negras, tiburones grises, es zona también de leopardos, puntas blancas. Fijaros también el sonido, cómo se oyen las ballenas. El cántico de las ballenas de las ballenas suena durante toda la inmersión. Diferentes vocalizaciones, cómo se contestan unas a otras, y durante el tiempo que dura la inmersión, ya lo vemos, están las ballenas cantando. Eso era una experiencia que yo tampoco no había sentido y es bastante mágica ese cante. También, como veíamos las águilas, las Devil Rays, que también son impresionantes. También encontramos una amplia variedad de móbulas dentro de tanto en Tofo como en esta zona, y también vemos las águilas de mar, que también son impresionantes. Hay manta birrostris, hay manta alfredi,
todas estas cosas. Y luego también a nivel de peces, claro, si hay depredadores tiene que haber grandes bancos de trevaliers, o también encontramos, luego veremos el potato groupers de la familia de Pinephelus, que son los meros moteados, también enormes. Una amplia variedad de triggerfish, de ballestas, y luego también en estas zonas encontramos también depredadores como los peces león, los de la familia Pteroibolitanis y todo esto. Y también encontramos nudibranquios, y evidentemente todos los tiburones, o muchos de ellos, tenían rémoras encima, ¿no? Pináculos es el punto fuerte para ver tiburones, y es que no paramos de ver tiburones muy cerca, porque además se acercan, y no hay cebo, no hay nada artificial. Es decir, tú saltas y el saltar haces como una especie de ruido con una botella y los peces se acercan. Es un buceo que en la temporada de tiburones es muy famoso, y que también tiene una profundidad bastante hasta los 50 metros, aunque nosotros nos quedamos sobre los 30-35, y atrae absolutamente a todos los peces, a todos los tiburones, y hasta el momento se han identificado como 19 especies de tiburones en esta zona. Por lo tanto, es un punto impresionante para ver esta clase de vida. Quizá el buceador que quiere ver otro tipo de buceo, de arrecife, o de un buceo tranquilo, o aguas transparentes, como pueden ser Maldivas, Mar Rojo, Indonesia, Filipinas, este no sería el caso. Las aguas, la visibilidad, sí que es cierto que puede llegar en momentos puntuales hasta los 30 metros. Hay que decir que son aguas con mucho zooplancton, con mucho fitoplancton, y eso hace que tengan estos tonos directamente de poca visibilidad. Sí que es cierto que se llegan a tener visibilidades, pero nunca el acuario que puedes sentir en el Mar Rojo. Entonces sí que hay que tener en cuenta que la visibilidad, a pesar de que nos hizo bastante mala visibilidad, la visibilidad es entre los 15 y los 20 metros aproximadamente. Y mientras tanto, fijaros qué maravilla tener al lado, entre buceo y buceo, mientras hacemos el tiempo de quitarnos la deco, de quitarnos el nitrógeno, tener las ballenas allí bailando y cantando. Tuvimos la suerte, fijaros otra vez el sonido. Tuvimos la suerte en esta zona, de bucear con ballenas. Que esto es súper improbable, es difícil, y estábamos buceando y levantamos la mirada y nos encontramos estas dos impresionantes titanes emergiendo de las profundidades. La verdad, esto fue un momento en el cual el alma se te congela. Es una de esas sensaciones de decir, ostras, que eso que aparecen en los documentales lo estoy viviendo literal. Fue un momento muy rápido, pero fijaros qué auténtica maravilla que nos regalaran este encuentro cercano. Normalmente no es lo normal. Normalmente en esta zona pues las ves desde arriba, y luego en Tofo y en Morrúngulo haces snorkel con ellas, pero lo que es buceando, tener la oportunidad de tenerlas aquí cerca, eso fue una suerte máxima. Y fueron muy rápidos, fueron 4 encuentros, es decir, que las ballenas se interesaron por nosotros, es decir, vinieron, y tanto a nuestro grupo como al otro grupo fueron a lucirse, ¿no? Entonces, pues muy afortunados fuimos, y solo por esto ya merece la pena el buceo, el viaje y todo lo demás. Fijaros la sincronía, fijaros el baile de aletas, y estar ahí en mitad de lo salvaje, en un continente tan inhóspito, tan natural, tan primitivo como es África. Pues la verdad que fueron momentos de las lágrimas debajo del agua, porque
porque fueron espectaculares los encuentros. Dicho esto, esto no es lo normal en Pináculos, pero en este caso tuvimos esa suerte. Pináculos, la temperatura oscila entre los 21 hasta los 29, dependiendo de la zona en la que vayamos, y la visibilidad pues es esto, desde los 15 hasta los 25. Sí que es cierto que, como ya estáis viendo, no tuvimos una excelente visibilidad, pero no esperéis aguas transparentes, son aguas con mucho zooplancton que atrae a numerosos lubinas, numerosos trébalis, jureles, etcétera, etcétera, y eso es lo que hace pues que vengan los macro. Fijaros cómo da el aletazo y directamente desaparecen, desaparecían, de repente veías una sombra, de repente veías 3 sombras rodeándote, una más para allá. Fue, la verdad, hicimos 3 buceos. Pináculos dura es un área bastante grande, no sé si dijeron varios kilómetros, y saltamos en diferentes puntos, y en todos esos puntos pudimos ver los tiburones. La temperatura, como ya he dicho, es agua fría. Estaban en una media de 23, 24 grados. Sí que es cierto que no son aguas extremadamente frías, pero el traje de 5 o 7 milímetros o traje seco es muy recomendable. Además se bucea, como ya estáis viendo, con este carrete y la boya, también para identificar, y el barco también te sigue desde lejos para controlarlo, así que cuando sales el barco está en la parte de arriba. Lo digo porque hay veces que hay corrientes o hay una serie de cosas, y por eso se buceaba con esta línea de carrete con la boya en la parte de arriba. Fijaros como en un momento os estoy poniendo vídeos y vídeos de tiburones, porque es que no paramos de ver todo tipo de tiburones. Es una zona donde los grises, los sedosos, los hammerheads grandes, los white tips, las rayas todas las que queráis, los aetobatus, las mobulas, las pastinacas, las pateobatis, todo, absolutamente todas estas rayas, tanto de fondo como manta raya como manta, las teníamos aquí. Y aquí vemos por qué están los depredadores, ¿no? Todos estos animales, sardinas, estos peces tijera, los lemon, todos estos animales hacen que los grandes depredadores se acerquen, ¿no? Y también, pues no sé lo que tendremos nosotros los humanos, que también hacen pequeñas rondas. La seguridad dentro de estas zonas a nivel de buceo con tiburones es totalmente segura. Los tiburones, al no haber un baits, al no hacer aquí vemos el mero patata, también enormes los meros. Si algo me destacaría también de todo el viaje es que habían todos los animales, los hepterois, por ejemplo, los peces león, eran enormes, luego os enseñaré alguno. Los erizos eran enormes, las pastinacas eran enormes, los meros eran enormes, las langostas eran enormes. Es como que todo es, al estar tan naturalizado y al no haber sobremasificación ni de buceo ni de pesca, y el ser un área protegida, la verdad que tienes unos animales estupendos. También vimos esto que estáis viendo, se ve un poco mal, pero es un banco de tiburón martillo. Yo tenía muchas ganas de ver banco de tiburón martillo, y tuvimos también la suerte de encontrarnos, fijaros la cantidad de tiburones, la cantidad de sombras. Además es muy curioso porque había un macho, que es este que está cerquita, el de arriba, que se ve más negro. Este macho dominante dentro del grupo de tiburón martillo estaba como en la parte de fuera. El grupo se mantenía junto, pero él estaba fuera también, virando y viendo a ver qué eran todo esto, ¿no? Es bastante sorprendente, porque para esto fueron los 2 primeros días y ya vimos toda esta cantidad de emociones, vimos el banco de tiburones, las ballenas, muchísimos tiburones, los tigres. Nada más, es que yo me acuerdo el primer día, el primer buceo, en el primer minuto aparecieron 3 tigres, uno al principio, luego se fue, y al cabo de 5 minutos apareció otro, que a lo mejor sería el mismo, y luego durante la inmersión apareció otro más. Entonces, de muchas veces encontrar que el tigre es bastante tímido y que a veces le cuesta, cuando no hay cebo, le cuesta venir y tal, aquí en todo momento tenías aproximaciones. No son aproximaciones que duraran media hora, pero sí que es cierto que iban acercándose y se iban yendo. Son, digamos que, aproximaciones como muy
como muy sutiles, muy rápidas, que como pestañees te lo pierdes. Y la verdad que fijaros también estos bancos de Trevalis, que son enormes, que también eran como muy mágicos, ¿no? A nivel de buceo, es un buceo de aguas frías, más o menos es lo que puedes tener aquí en... Me recordó mucho al Mediterráneo en cuanto a temperatura, en verano o zona intermedia de primavera-otoño, de que se bajan un poco las temperaturas, está a 20, 21, 22, 23, juegas ahí, alguna termoclina, alguna aloclina. Fijaros aquí el mero con la boca abierta desparasitándose. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención, quizá no tanto en Punta Douro porque no hay tanto, o al menos no fuimos al arrecife, fue también la variedad de animales, de morenas que encontrábamos en estas zonas. Aquí vemos morenas leopardo, las jabanicus, morenas enormes, o sea, las morenas más grandes que he visto yo nunca y las rayas más grandes que he visto yo nunca han sido en Punta Douro y en Tofo. Y también estos bancos de jureles, estos bancos te rodeaban y era bastante curioso, ¿no? Porque como buceador estabas tú en medio y ahí lo vemos como se va abriendo y se van como acercando a nosotros y van dando vueltas. Junto con los depredadores de fondo, la verdad que la experiencia dentro de Punta Douro fue de las mejores experiencias. Punta Douro además tiene mucho ambiente. Aquí otra de las cosas curiosas es que, claro, como sales desde arena, tienes que volver a la arena. Y la entrada directamente era, como estáis viendo, lancha a todo motor y entrar hasta dentro de la playa. Luego ya te bajabas y ya con el tractor volvían a estirar. Pero fijaros, aceleran y desde el mar meten la lancha hasta la arena. Fijaros hasta dónde ha entrado hasta dónde ha entrado el barco con nosotros. La verdad es bastante emocionante también, es un buceo de guerrilla, no es un buceo tranquilo, es un buceo que tienes que mantener muy bien la flotabilidad, a veces en pináculos hay corrientes, pero como ya estáis viendo es súper gratificante. Las puestas de sol de África son las mejores puestas de sol que he visto nunca, fijaros el mar de esta zona. Y este es el final, esto es Punta Douro el final, ese camino que veis por allí es el camino que lleva a Sudáfrica otra vez. A partir de este punto pasas por esas rocas que habéis visto, ahora os las voy a enseñar, y ya estás en una playa virgen que está en la otra parte ¿ves? Pasas por estas rocas y ya estás en la frontera sudafricana, en la bahía de Kosi. Habían como estas rocas y te ibas agarrando por aquí y luego de aquí llegabas a una playa que ahora os la voy a enseñar, que es también unos parajes que yo creo que es puramente de ensueño, lo que uno se imagina cuando se imagina una costa africana paradisíaca. La verdad que aquí tenías que ir con cuidado de no caerte, porque una caída en esta zona la verdad que es bastante jodida. Y esta es la playa, fijaros, una playa virgen que se extiende varios kilómetros y luego ahí está la frontera con Sudáfrica. Entonces fue muy guay porque entramos por tierra en la parte interior y bajamos hasta abajo a esta playa chulísima. Y luego ya volví otra vez, yo no crucé la frontera, sino que volví otra vez por mis pasos, como estáis viendo, otra vez a la parte de Punta Douro. Pero escaparse aquí o darse un baño en esta playa o ver el atardecer. Y saliendo de Punta Douro es esto que estáis viendo, las cebras directamente. Salimos de noche porque sí que es cierto que de Punta Douro a Tofo hay como 12 horas de furgoneta. Y saliendo en la reserva natural, que es esta carretera, pues teníamos cebras y otros animales que estaban durmiendo en la linde del bosque. Por lo tanto, es muy curioso porque a pesar de ser un pueblo surfero y con ambiente y turístico, está enclavado cerca de la reserva de Maputo. Cruzábamos también toda la parte de la costa, ya que seguíamos la parte, paralelo a la costa. El mar también estupendo en estas zonas, ya se ve muy poco barco, muy poca suciedad dentro de las aguas y tal. Y sí que es cierto que el viaje, uno de los atractivos de toda esta expedición son los trayectos. Forman parte
del viaje y son necesarios. Los trayectos quizá en algunos momentos se pueden hacer pesados porque son muchas horas, pero es una manera también de ir viendo los diferentes paisajes, es una manera de ir viendo también, empapándose de la cultura. Muchas veces pasas por algunas ciudades donde también ves la vida diaria desde la furgoneta de las zonas, tanto rurales como de ciudad, como pobres, como ricas, como intermedio. Y también vas viendo la diferente flora, los baobabs, las palmeras, la vegetación que se va cambiando, ves casas que, como ya estáis viendo, más bien, ves casas también como las clásicas de barro y de techo de paja. Entonces, esta es la siguiente playa, Tofo. Tofo es como ciudad, está a 12 horas de Punta Douro, ya pasas Maputo y ya sigues hacia arriba. Tofo es esta de aquí, es un sitio súper surfero, es un sitio con muchísimo ambiente, es un sitio que está más, yo creo que está mejor adaptado a nivel de buceo que Punta Douro, que era como más salvaje y como más rudimentario a nivel de configuración de centros de buceo, pero Tofo es el buceo puro y duro, porque en esta zona ya no está dentro de un parque nacional. Por lo tanto, aquí sí que empiezan realmente los safaris oceánicos, en el cual, pues si estás 6 horas o 7 horas en una barca, pues haces 2 buceos y el tiempo restante lo que haces es intentar hacer snorkel con ballenas. Mariona se trajo su dron, estas imágenes son gracias a ella, una guía estupenda de la plataforma del buceo. Sin ella nada de esto hubiera sido posible, de las mejores guías que he tenido yo, una persona que nos ha acompañado en el viaje y nos ha facilitado y nos ha hecho la vida mucho más sencilla, y además tenía este dron estupendo y consiguió grabar estas imágenes que me ha dejado específicamente para poner aquí. Y fijaros que joya, ¿no? Desde el balcón que ya hemos visto anteriormente, también los 3 sitios tienen balcones hacia el mar, pero en este caso en Tofo directamente las ballenas también están aquí haciendo sus coreografías, y el dron te permite ver esta majestuosidad, que también debajo cuando vas con la lancha las ves también cerca, pero no ves tal y como estáis viendo, ¿no? Y hizo unas tomas muy buenas que digo, le voy a pedir permiso porque puede interesar a la gente, ¿no? Fijaros, estos golpes normalmente pueden ser por muchas causas, entre ellas para comunicarse, ya que un splash en la superficie, el sonido se mueve muchos metros y muchos kilómetros, y muchas veces también es un baile ritual entre los grupos de ballenas, o también para avisar territorios, los saltos también, y los saltos también están hechos para desparasitarse, ¿no? Entonces digamos que es todo este juego, pues si tienen pequeños crustáceos adheridos a la piel, pues al saltar con el golpe muchos de ellos se sueltan. Y la verdad que poderlos grabar con un dron, con un DJI, fue espectacular. La verdad que las ballenas tuvimos la suerte de verlas por aire, debajo del mar, sobre el mar y en tierra. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más quiero yo en la vida que esto que estáis viendo ahora mismo? La idea principal es bucear con ballenas, que era como el leitmotiv de todo el viaje, pero también hay una edición de Shark Edition, hay una edición de tiburones. Los tiburones, la época de tiburones, según se dice, es desde octubre hasta mayo, pero ya no hay ballenas porque las ballenas bajan hacia abajo, hacia la Antártida, y la verdad que merece mucho más la pena en la época de las ballenas. Aquí vemos otra vez, fijaros, los erizos enormes comparados también con las langostas. Me llamaba mucho la atención que tanto la vida que hay, las morenas, las langostas, los animales en general, no se asustaban. Aquí en el Mediterráneo, cuando tú te acercas a una langosta con una linterna, se meten al momento en el hueco, y muchas de ellas ni siquiera estaban en los huecos. Fijaros que estoy muy cerca y no se retraen, ¿sabes? Al contrario, muchas veces se acercan con las antenas a tocar a ver qué es esto. Los peces cofre también, o sea, los ostraciones cubicum o la córnea cornuta,
agua, eran enormes, eran enormes. Y en Tofo, además, no tuvimos la suerte, fue lo único que dentro del viaje no tuvimos la suerte. Hay tiburón ballena para hacer también snorkel con él, Rhincodon typus. No se dio el caso, pero bueno, vimos todo, incluso el tiburón cebra. Aquí vemos un tiburón cocodrilo, también súper chulo. Los había visto en el Mar Rojo, pero no los había visto en el Índico, y también enormes los peces cocodrilo. Pensar también que son venenosos, tienen 3 espinas venenosas en la parte dorsal, pero la verdad que es uno de los peces, creo que lo descubrí hace poco y es maravilloso. También encontrábamos algún encuentro con tiburones debajo del agua, y en esta zona también no vimos nodriza, pero sí que vimos el cebra, el Stegostoma fasciatum. También vimos rayas eléctricas, las tembladeras típicas, en este caso la tembladera africana, porque normalmente aquí en las aguas mediterráneas vemos la tembladera ocelada, que es esa que tiene los 6 ocelos en la parte del lomo, pero esta de aquí es aleopardada, como ya veis tiene como manchas, y también súper chulo poderla ver, y tuvimos la suerte también de verla nadando, que fue muy guay también verla, porque normalmente son bentónicas, algunas se entierran y casi siempre nunca se mueven porque saben que tienen las descargas eléctricas. Y fijaros también la pina que hay arriba, la concha de arriba, pero en este caso luego pues alzó el nado y la pude grabar, ahora la veréis nadando. Fue pues, en esta zona, aquí la vemos, dentro del parque, dentro de Tofo, encontrábamos lo mismo, o sea, se podían ver también leopardo, puntas blancas, algún toro. No fue el caso de verlos tanto como en la parte de pináculos, pero en esta zona también podías ver esto. Aquí en esta zona lo que hay es mucho las ballenas jorobadas, la Megaptera novaenglicae, y también delfines de nariz de botella, los spinners, los delfines spinners, o los Stenella cueruleo-alba, creo que se llaman, que son los striped dolphins. Una amplia variedad de delfines. Algo que me llamó también mucho la atención aquí en Tofo fue que hubo un momento que yo me giré hacia el grupo para ver qué era lo que estaban haciendo, y todo el mundo estaba viendo algo. Es un sitio donde hay muchísimo, fijaros, ahí el Lepterois junto con la morena, junto con el emperador alevín, el pez ángel emperador, y todo el mundo estaba viendo cosas, porque hay muchas morenas. Muchas morenas. Aquí en la mayoría de sitios pues ves de vez en cuando una chiquitita, pero aquí no. Aquí hay muchas morenas, muchos erizos, muchas cosas de las que normalmente la gran mayoría de gente se para, que no son nudibranquios. O sea, fijaros esta aquí, qué tamaño también había alcanzado. Y en esta zona también, tanto en Tofo como en Morrungulo, encontrábamos también especies de tortuga, como la careta o las de la tortugas boba, o la hawksbill, o la verde, la olivácea. 19 también especies que podíamos encontrar de tiburones. Había mucho tiburón de arrecife en estas zonas, ya que esta es una zona como un poquito más de arrecife, y podíamos encontrar. Es que es un biótopo estupendo. O sea, la zona esta de la costa mozambiqueña de la parte sur tiene de todo, es de corales, tiene praderas de seagrass, de posidonia, de algas, tiene manglares. Es una zona muy, muy buena. Fijaros el Lepterois, que era lo que yo os estaba comentando. Qué tamaño. No había visto ningún pez león con este tamaño. Yo creo que tienen una gran cantidad de alimento y que por eso también crecen hasta estos tamaños. Fijaros los velos del pez león, eran espectaculares. Sí, sí. Una biodiversidad estupenda, y es como un viaje como muy completo. Es un viaje, aquí vemos también las escórporas, también mucha variedad de escórpora, muchos tamaños y muchos colores, desde las blancas. Aquí vemos, habían dos, una aquí y otra la otra, además en fase de reproducción. O sea, era como que la vida era
toda enorme, salvaje, de repente un banco, como estáis viendo, de peces enorme te envolvía. No aprecié el tema del coral, no aprecié el tema de decir, es que hay muchísima vida macro para utilizar, es decir, pequeña para utilizar los macros y nudibranquios y... No, o sea, hay nudibranquios y son muy chulos los nudibranquios del Índico y de Mozambique, pero esta zona es una zona donde hay corrientes, una zona donde no hay grandes estructuras de coral, al menos en esta zona, y es una zona donde hay pues esto, cardenales, gambas, morenas, túnicados, holoturias, tiburones y toda la parte de mamíferos marinos en superficie. Peces globo todos los que queráis, el banana, el striped, el estriado, todos, y morenas todas las que tengáis. Yo os ya digo, a mí nunca me había pasado que en un buceo yo me girara y de repente todo el mundo estuviera señalando algo y estuviera viendo cosas. Y aquí esta es la zona del safari oceánico. Lo que hacías es, pues te ponías el tubo y la máscara y las aletas y entonces pues todos íbamos mirando a ver si había alguna posibilidad de hacer snorkel con ballenas. A veces se daba, otras veces no se daba, no es algo muy sencillo, es algo también que requiere de su técnica y hay veces que las ballenas pues directamente no están receptivas o están haciendo cosas que no... O sea, están haciendo... Aquí vemos la tortuga, otra tortuga boba, que también nos encontramos en superficie y vimos bastante cosa en superficie, vimos alguna tortuga, vimos un montón de ballenas en superficie, vimos también un tiburón martillo y para volver con la lancha exactamente lo mismo que en Punta Douro, es decir, entrabas de golpe y ahí la lancha te metía hasta dentro. Esta es la... Esta era un poco para que veáis la vida nocturna de Tofo. Tofo es probablemente de los 3 sitios de mar en los que estuvimos donde hay mucha vidilla a nivel de souvenirs, a nivel de tiendas, de masajes, de fiesta, a nivel de tal, pues es una zona, de hecho hay mucha gente de Sudamérica, portuguesa, brasileños que se han ido aquí a Tofo porque hay mucha vida. Y la última parada es esto que estáis viendo aquí, que es Morrúngulo, que es la parte que os enseñé al principio del vídeo, que es la parte del aeropuerto de Vilánculos. Esto es, digamos, lo más salvaje a nivel de población. Fijaros las típicas escenas de la gente africana con cestos en la cabeza, la carretera que no es carretera, sino que es directamente la tierra, el paisaje de las palmeras. Directamente Morrúngulo eres virgen, es todo virgen y además está muy cerca del Parque Nacional de Bazaruto, por lo tanto también aguas espectaculares también para seguir haciendo los safaris oceánicos y también para hacer todo el tema del buceo. Desde Tofo hasta Morrúngulo hay como 3-4 horas, por lo tanto es más cómodo. Sí que es cierto que el camino es un poco más de baches y de carreteras, pero también tiene un punto muy chulo que es el punto de ir viendo la Mozambique rural, ¿no? Entonces aquí vemos estructuras de casas típicas africanas, redondas, con los techos estos de paja a modo de cono. Vemos a la gente también caminando por los arcenes, vemos también a algunos niños yendo a la escuela y fijaros la llegada con el mar ahí en la parte de arriba que parece el cielo. También fue muy chula. Morrúngulo es directamente solo el hotel. No es como Tofo o como Punta Douro, que sí que es núcleo de pueblo, sino que en Morrúngulo era solo el hotel en mitad de la selva esta y el mar y la playa al otro lado. Por lo tanto, cruzábamos también el trópico de Capricornio, que pasa por esta zona. El de Capricornio es el que está en Mozambique, luego el de Cáncer es el que está por arriba y el Ecuador es el del medio. Pero también hicimos una parada al trópico de Capricornio para hacernos una foto. Es como también lo de bueno, las típicas. Y este es el hotel de Morrúngulo. Espectacular también.
las vistas. Probablemente era el que mejor vistas tenía de los 3 hoteles, pero los 3 hoteles estaban estupendos. Nos recibieron con un coco y fijaros la playa. No hay nada más que bosque de este, subtropical, y aquí estábamos flipando. Aquí literalmente estábamos flipando con las vistas. También una playa súper virgen. Todo el recorrido, todo el camino han sido muchas emociones de paisajes. También teníamos piscina. Ahora veréis la habitación, que también estaba súper bien. Esto era como una casa hotel en mitad de la selva, que también para llegar, pues eso, en caminos. Teníamos las mosquiteras. Es importante, si viajamos a Mozambique, eso sí, el tema de la malaria, tomar el profiláctico, el Malarone, para, para ir aquí. Hay mucho mosquito, y hay mucho mosquito que pica, y hay mucha zona rural, por lo tanto, imprescindible ese dato y esa profilaxis. Pero fijaros, las vistas de nuestra habitación, espectacular. Eh, el viaje es de 10. Yo creo que de los viajes fuimos con la plataforma del buceo, que es una agencia que se encarga de diseñar viajes de buceo. Y este concretamente creo que costaba 2.650 euros. Y por todo lo que vimos, con todos los... Sí que es cierto que estás haciendo como muchas actividades en todo momento, por lo tanto también tienes la sensación como de en todo momento estar haciendo cosas, y eso también es muy guay, poder tener tantas actividades tan diferentes. Luego la parte del safari, y 3/4 de lo mismo, o sea, llegábamos en las barcas con los tractores, y para acceder otra vez era exactamente lo mismo. Fijaros que playa, esta es la típica estampa de playa paradisíaca, que podía ser perfectamente Maldivas. No había prácticamente nada. Todos esos piedrecitas que veis sobre la arena eran corales también. Y además habían incluso carabelas portuguesas chiquititas de las medusas. Y los atardeceres también aquí en Morrúngulo fueron de los mejores que he visto yo en mi vida. El sol africano, tanto el de Sudáfrica, que es el salvaje, como aquí con el mar, fueron los mejores atardeceres. Y también un par de días estuve de noche en la playa, y como no hay contaminación lumínica, directamente es que se veía todo, la Vía Láctea, estrellas todas las que quisieras. Tuvimos también la suerte en la primera semana en Punta Douro de pillar el eclipse de luna. Es decir, fueron momentos a nivel de vivencia que siempre voy a recordar, y que yo recomendaría a toda la gente que bucee, de ir a un sitio de estos. También el viaje era como muy completo, con muchas zonas diferentes, con tiburones, mucho pelágico, mucho marino, eran como muy tal. Y volvíamos otra vez a lo mismo, los safaris oceánicos. Cogíamos la lancha por la mañana, nos íbamos a hacer 2 inmersiones, y nosotros nos lo montábamos según quisiéramos para entre esas inmersiones hacer los saltos al agua para bucear con ballenas, para hacer snorkel con ballenas. Fijaros los saltos, es que era espectacular tenerlas ahí al lado saltando. De hecho, había veces que yo digo, como alguna salte ahora mismo encima de la barca. Es bastante difícil de explicar emocionalmente. Cuando veo los vídeos así, recordándome de eso, tengo como una visión difusa de lo que era el viaje y de lo que vi y de tal. Pero yo creo que fueron una sobrecarga emocional bastante fuerte. Aquí vemos también grupos de delfines, como ya he dicho, vimos incluso un pez martillo, un tiburón martillo en superficie. Sí que es cierto que en superficie no diría que tuviésemos tampoco demasiada buena suerte, pero bueno, como ya habíamos visto las ballenas buceando, ya valió la pena totalmente. Pero bueno, también molaba mucho verlas desde el barco, ¿no? Haciendo sus cosas, y te podías acercar bastante para verlas. También grabamos ahora luego os pondré el vídeo. Mira, aquí tenéis también las pastinacas. Perdonad que se vea así como a trompicones, pero hice un timelapse, me equivoqué. Esto que parece pequeño era enorme, o sea, era enorme. Y aquí en Morrúngulo no en Tofo, donde vimos el tiburón cebra, o el tiburón leopardo, como queráis llamarlo, que son estos
que es uno de los que nunca había visto yo, el tiburón leopardo, y había en esta zona un tiburón leopardo que pude grabar. Fijaros qué grande. También vimos una raya leopardo, que también era enorme. Aquí vemos el tiburón cebra. Fijaros qué bonito era. Es de mis tiburones favoritos, bentónico, con esa cola de vela, o sea, chulísimo. Chulísimo. Y incluso también se levantó y se fue. Pues aquí volvíamos a ver las ballenas, los delfines, y íbamos como saltando para poder verlo. Mozambique sin duda fue una experiencia digna de recordar. Aquí vemos el vídeo de los delfines. Se acercaban bastante también y había alguno que curioseaba. Grupos bastante grandes a nivel de delfines, y luego también alguno más vimos en superficie a nivel solitario. Sí que es cierto que hay algunos, los nariz de botella se suelen acercar más, luego hay algunos que son más de cuando tú saltas ya se van para otro lado, pero sí que es cierto que también fueron muy buenas interacciones con estos animales, y yo creo que fue todo lo completo. Vale que no vimos el tiburón ballena, y el toro yo lo vi el primer día en Punta Douro, poquito tiempo, y vimos algún marlin también, pero muy lejos. Pero es que a nivel de completo de tiburones fue una Shark Edition muy buena. Fue una Shark Edition muy buena. Y también en los buceos, tanto en Tojo como aquí en Morrungulo, tres cuartos de lo mismo. Vimos un montón de tiburones de arrecife también, que venían de vez en cuando, que los veías un poquito más lejos y se seguían acercando bastante, claro. Son animales que no tienen miedo porque no han sido extremadamente, han tenido mucho contacto con buceadores y tal. Son zonas relativamente nuevas a nivel de que hay pocos tour operadores que lleguen, y porque tampoco es de lo más conocido, porque siempre es lo mismo: Galápagos, Indonesia, Filipinas, Mar Rojo y Maldivas. eh, pero en esta zona es algo que se experimentan otro tipo de buceo, no un buceo de arrecife, no un buceo de aguas claras. Aquí veíamos dos delfines, a lo que me refería, también pasando por al lado. No son aguas claras, no es un buceo sencillo, es un buceo frío, no es cómodo. Son buceos profundos, o sea, el tiempo que estás en la inmersión son 35-40 minutos como mucho. Es buceo a 25, 30, 35 metros. No es un buceo cómodo, hay corriente, la visibilidad no es del todo la mejor del mundo, pero las experiencias que tú tienes a lo largo de todo el viaje son muy completas. Quizá si vuelvo alguna vez, bajaría a Protea Banks y al Igual Shoal, y iría expresamente al archipiélago de Bazaruto a hacer buceo en esas islas, ¿no? En el Parque Nacional. Pero la verdad que fueron unos días de muchas emociones. Aquí vemos la corriente, fijaros cómo prácticamente nos lleva a nivel de dificultad la corriente. Pero bueno, también es la gracia de estas tierras africanas. Tener esa sensación de vulnerabilidad, esa sensación de incomodidad que muchas veces nos pensamos que como buceadores dominamos el mar, y para nada. Aquí en estos sitios te sientes totalmente vulnerable. E incluso con las ballenas, cuando estás cerca haciendo el snorkel y tal, tú tienes siempre esa sensación de inseguridad, de que cualquier cosa, es un medio salvaje natural, puede pasar en estos sitios. Sí que es cierto que al no haber cebo, al no haber baits, los tiburones vienen, curiosean y se van, no se quedan. Entonces, en ese sentido, ataques de tiburones o inseguridad con tiburones no. Pero sí que es cierto que cuando hay animales tan grandes como las ballenas y hay poca visibilidad, pues evidentemente la sensación de que en cualquier momento sale la ballena y tal, la vas a tener. Fijaros qué bancos tan chulos de portaestandartes, que también a lo largo de la inmersión encontrábamos, ahí lo vemos, el Paracanthurus hepatus, la Dory, los Odonus niger, los peces, los triggerfish azules, y también encontrábamos nemos con anémonas, pero no era toda la inmersión así. También es una zona que está poco explorado a nivel de buceo, no se han localizado
nos han localizado arrecifes, pero seguramente habrá zonas más someras donde podamos ver estructuras de arrecife, pero a día de hoy también es una zona como muy por explorar, muy por explotar a nivel de buceo y poder estar en estas zonas ya es bastante. Habían alguna tridacna también, pero no era como en otras zonas del planeta, ¿no? Y fijaros la cantidad de morenas que estamos viendo. Morenas, variedad de morenas, también variedad de rayas que veíamos a lo largo de todo el viaje. Había que ir con mucho cuidado también si poníamos la mano porque de erizos habían muy chiquititos, se reproducen también bastante. Y esto era como una visión que os quise dar un poquito muchos de los corales estaban muertos, pero para que os hagáis una idea del tipo de fondo coralino que había. Como siempre ahí vemos los Epinephelus, los meros, enormes. Y además es que se acercaban también mucho a curiosear a los buceadores. Todos los animales como que hay el patata, el otro Epinephelus, fijaros los dos meros. Eh, Se acercaban muchísimo, no nos tenían miedo, ya lo estáis viendo que en realidad están protegiendo su zona y en ningún momento se asustan como pasa en otro tipo de sitios. Entonces es una zona que los animales saben perfectamente que no tienen por qué tenernos miedo o no tienen por qué esconderse. La verdad que el viaje fue espectacular, lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. Creo que es muy cómodo llegar hasta... Quizá fueron casi 2000 kilómetros de furgoneta, que quizá era lo más tedioso, pero es que sin esos 2000 es... Cuando viajas a África tienes que ir mucho con la mente abierta, tienes que ir mucho con la sensación de que si te pasa algo, pues el hospital está a 2 horas de coche. Eh, Tienes que ir con toda la profilaxis para ir a estas zonas. Vas dentro de la seguridad del océano con lo que la suerte te elija y ya es eso, no hay más, es un área, la sensación de la llamada de África, de la llamada de la naturaleza, de esas emociones. Fijaros ahí la anémona, fijaros qué grandes las anémonas también. O sea, eran como que colonizaban directamente el suelo y los corales plato también, las montíporas también, enormes, platos enormes. Con los flavecen, los peces mariposa, los peces ángel, los peces cirujanos, bancos de peces cirujanos enormes también, de nasos elegans y tal, también habían en estas zonas. Sin duda es muy recomendable. Si queréis alguna vez en la vida hacer un safari, tanto oceánico para ver el Big Five del mar como el del Big Five de tierra, este viaje está muy bien. 2.600 euros con 2 días en el Parque Kruger, 2 días en Punta Douro, 2 días en Tofo y 3 días en Morungulo, 14 días en total. Eh, es un viajazo. Es un viajazo y es muy recomendable. Además, si tenéis la suerte de bucear con ballenas y tal, pero aún así siempre vais a ver tiburones. En interacciones breves, pero vais a verlos y se van a acercar bastante. Por lo tanto, también está asegurado el poder tener la experiencia de los tiburones. Sí que es cierto que si os duele mucho la espalda, claro, son muchas horas de coche, eh, la incomodidad de salir muy temprano para llegar al destino, pero es que claro, los días y las horas son los que hay, y los traslados también dentro de Mozambique son, fijaros qué morena más chula con la boca de color amarillo, también para que las gambas la vayan limpiando y se les sea más fácil limpiar, es que también los movimientos, como decía, en Mozambique, a nivel de carretera, pues son más dificultosos. Por lo tanto, lo que aquí haces a 120, pues aquí creo que era lo máximo 100. Y de normal en carretera con baches y sin tierra, como mucho podías ir a 80. Además es una carretera donde hay que ir adelantando y a veces incluso se cruzan animales. Vimos un varano que se cruzó también una serpiente. Aquí vemos también las rayas, también las taenuras, también rayas diamante. Y también vimos un montón de las rayas pequeñas, de las de arrecife. Luego las grandes, la leopardo y la marmolada, también eran enormes. Incluso se quedó durante mucho tiempo quieta. Llegó
y es lo típico, yo pensaba, iba nadando y se posó en un hueco. Y yo pensaba que cuando iba nadando la manta se iba a quedar, fijaros la corriente, y el agua está bastante fría, se iba a ir la raya. Y no, no, que va, era una raya que medía casi un metro y medio, casi dos, y se posó en el suelo al lado mío y estuvimos allí tranquilamente ella y yo. Y otra de las cosas muy interesantes es el zooplancton. Fijaros ahora, no en el buzo, que esa es Bárbara, sino en todos los pequeños animalitos que están ahora mismo nadando alrededor de ella. Era como en la parada de seguridad estar, fijaros, en un universo con miles de animales en movimiento. Es una de las zonas del planeta que yo he visto más este zooplancton y a mí me llamó muchísimo la atención. La verdad que sin duda de las aguas con más vida a nivel de zooplancton que he visto yo nunca. El viaje fue de 10, no hay ningún pero. Ahora os voy a enseñar algunas cositas más del viaje en la parte sobre todo de Kruger, en la parte del Parque Nacional, del Safari que hicimos en Kruger, 2 días de Safari. La verdad que 2 días está bastante bien para verlo todo y la experiencia fue muy buena. Os dejo con estas imágenes de las ballenas al lado justamente. Habían incluso pequeños ballenas pequeñas al lado con las madres intentando saltar muy torpemente, que también era totalmente adorable y fue muy guay. Todo el viaje ha sido de 10, tanto Martí de Peri Peri Divers como Ricky, que fue nuestro conductor, como Mariona, creo que fueron 3 fundamentales para disfrutar toda esta aventura, ya que todos ellos nos ayudaron mucho, sobre todo a cohesionar el viaje y a hacernos literalmente que el grupo se sintiera de 10. El grupo también fue fantástico y también creo que éramos perfiles muy interesantes de buceadores y encajamos entre todos muy bien. Los alojamientos fueron también brutales, muy cómodos, había lavandería, no sé, todos tenían piscina, incluso el de Kruger también fue espectacular. Y luego también la fruta, todas estas, la carne también y el pescado. A pesar de que yo no como, fueron también muy guays. Aquí vemos la llegada de la lancha desde fuera para que os hagáis una idea de cómo volvíamos, y tanto en Tofo como en Morrungulo como en Punta Douro, esta es la llegada. Aquí un poquito más adentro, un poquito más afuera. Y acabando la parte marina, aquí llegamos al safari. Nos encontramos en Marlot Park. Marlot Park es como una urbanización que está a las afueras del Parque Kruger, pero muchos de los animales, esto todo está vallado, pero muchos de los animales se saltan las vallas y te los puedes encontrar en la urbanización. Fijaros que incluso todo esto ya parece directamente un parque. Estas son las furgonetas donde íbamos montados y también los alojamientos aquí en estos especie de casitas, bungalows y tal, chulísimo. Fijaros cómo eso es la casa, la parte del patio, y a las afueras pues habían zonas donde por ahí de vez en cuando te encontrabas una jirafa, de vez en cuando la jirafa bebía en la piscina, o venía una cebra, o habían una especie como de pájaros tipo codorniz que también iban por ahí. Incluso un día no pudimos salir por la noche, hay unas horas en las cuales está prohibido salir de la urbanización porque hay a veces que grandes depredadores como leones se merodean también por la zona, por lo tanto hay un toque de queda a partir de 1 hora. Fijaros aquí en estas mesas, comías tranquilamente y desde aquí veías perfectamente los animales acercarse a curiosear. La verdad que Marlot Park era estupendo, es estupendo, es una de las zonas en las cuales yo me quedaría si volviera otra vez. Fijaros aquí las gallinas como pasaban por ahí. Digamos que la urbanización tiene como una cerca electrificada para que los animales no se salgan del parque y vayan a estas zonas que saben que hay comida, agua, pero muchas veces estas zonas están rotas o muchas veces pasan y se saltan las vallas, entonces por de día no hay problema, pero de noche sí que un león te puede cazar.
Entonces es muy guay porque estabas directamente al lado de Kruger y luego de aquí hasta Kruger había media hora, 40 minutos para llegar, por lo tanto los safaris siempre se hacen, es mejor ir a primera hora. Y fijaros que las instalaciones, esta mesa, eh, eran estupendas. Tanto la casa grande, que era donde comíamos, como el patio este, como la piscina o como la casa anexa donde nos quedamos nosotros, que era que tenía hasta jacuzzi. O sea, eh, el safari era básicamente esto que estáis viendo, muy por la mañana, muy por la mañana. Creo que Kruger abre sobre las 6-7 y ya estabas aquí haciendo cola. Es el punto del amanecer y hay que ir temprano porque la mayoría de avistamientos se producen por la mañana. Y otra de las zonas, aquí vemos, es esa caravana de pues, los típicos jeeps abiertos que uno se imagina cuando va a un safari. Y es que desde el minuto 1, desde este lago, ya puedes ver los animales, los cocodrilos. El parque Kruger es un parque muy bien conservado, con muchísimas especies y que incluso la población de elefantes a veces está sobremasificada y también puede ser hasta un problema para el propio ecosistema. La verdad que ir temprano nos garantiza poder ver animales como leopardos, los perros de las hienas, algún chacal y luego también, fijaros, este sol sudafricano con el jeep abierto, o sea, esta es la tibia imagen que uno se imagina cuando va a un safari. Esa África totalmente polvorienta, de tonalidades marrones, cálidas, y los jeeps eran los típicos. Sí que es cierto que el sol del amanecer era totalmente también precioso, pero en el parque Kruger por la mañana, primera hora de la mañana, las temperaturas descienden hasta los 15-16 grados, por lo tanto hace frío y hay que ir tapado porque como son jeeps abiertos tienes que ir al menos con un poncho para taparte. Y desde el minuto 1 ya estamos viendo las hienas, estamos viendo, ahí estaban, el camino solo se puede ir por los caminos y estos caminos están rodeados de los animales que están comiendo en las lindes del propio del propio del propio parque. Kruger es enorme. Dentro de la reserva natural pública también hay reservas privadas de Kruger. Hay también algunos resorts dentro del parque Kruger. O sea, está todo muy bien montado. No es que sea la entrada cara, pero sí que es cierto que cualquier tour de estos, pues bueno, también sale a un precio porque vas con un guía naturalista que te va explicando cada uno de los animales. Son muchas horas de coche y de gasolina por los caminos, también es toda la mañana buscando animales. Es impresionante, sin duda. Quizá en este caso es sabana africana, pero aquí vemos un chacal de lomo negro. A diferencia, por ejemplo, del delta del Okavango o del Serengeti, en este sitio es tal cual uno se imagina un safari. Son esas zonas áridas, esas zonas, además, como fuimos al final de la estación seca, claro, las aguas estaban concentradas en muy poquitos sitios, por lo tanto, en muy poquito terreno encontrábamos todos los animales. Y eso era muy guay, los facóqueros también, con muchas crías también en la época reproductiva. Eh, También vimos leones, vimos rinocerontes, vimos búfalos, vimos impalas de todas las variedades de cérvidos. Em, Vimos elefantes, vimos jirafas, o sea, que está asegurado que si vais a Kruger ver todos estos animales. Quizá los encuentros con los elefantes fueron los más impresionantes a mi modo de ver. Las cebras también, y luego también las composiciones, ¿no? Ver las cebras comiendo al lado de las jirafas con alguna jirafa pequeña. Todo esto fue bastante bonito de ver. Y el paisaje chulísimo. Pura vida y puro vida salvaje. Y también los encuentros con los elefantes, que ahora os voy a poner algunos vídeos, fueron impresionantes con las crías de los elefantes y tal. Y además es que tú ibas con el jeep por el camino de tierra y los animales se te cruzaban, de repente pues te parabas y el animal se te acercaba. O sea, la verdad que la experiencia fue totalmente de 10.
Hay que decir que hay un Instagram que se llama Latest Kruger, que es muy guay porque ponen muchos avistamientos y escenas que se encuentran dentro del parque Kruger muy guays. Y sí, la verdad que dentro de este parque nacional, las experiencias que vamos a encontrar son justamente las que, la que hemos creado en nuestras expectativas. También depende mucho de la época en la que vamos. Esta es una época en la cual es estación seca. Como ya veis, los árboles están prácticamente sin hojas. Normalmente los árboles que están en la linde del camino son los últimos en acabarse las hojas. Por lo tanto, estaban muy cerca del camino. Normalmente muchas de las zonas, claro, como el parque es interno, pues los animales a veces prefieren comer en la zona interna a no comer también en la zona colindante, pero en este caso, claro, como habíamos ido en este periodo, todos los animales estaban cerca de la linde del bosque y también muy cerca de lo que quedaba de las aguas. Y además, como las aguas estaban decrecidas, también pues veías muy bien a los animales, a los hipopótamos, a los cocodrilos, estando en esos lugares. Este soy yo y todas estas son las cebras. Y la verdad que feliz de ver estos animales en la naturaleza, en su biótopo y disfrutando. Creo que también disfruté muchísimo de los paisajes, de las composiciones de los animales. Como decía, aquí vemos los pajaritos típicos cuando nos imaginamos el Rey León encima de las jirafas o encima de las cebras. Y además, como fuimos, el recorrido fue muy amplio dentro del Parque Kruger, que no es en plan que estuvimos 5 minutos en una parte y ya está, sino que fuimos 5 horas hacia el norte, luego tal. Dentro del Parque Kruger también hay como pequeñas áreas de servicio para comer y tal. Son pocas, y están muy espaciadas unas de otras, pero también tienen instalaciones para comer dentro del parque y para hacer pis y todo esto. Vimos también el rinoceronte en esta especie como de río seco, también por allí buscando comida, y también los guías se acercaron bastante a los animales para que pudiéramos disfrutar todo lo posible de estos hermosos animales. En general, toda la experiencia, todo el viaje, la gente de la plataforma, los guías, todo se alineó, la gente con la que fuimos nosotros, los animales que vimos prácticamente de todo se alineó para que este viaje saliera de 10. Yo en mi caso salí muy encantado de todo esto y disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo de todo lo que nos ofreció la naturaleza y de todo lo que nos ofreció África. Creo que volveré a visitar África. No sé si volveré a la parte de Ali Wal Shoal, Protea Banks y el Bazaruto, o no sé si bajaré hasta Sudáfrica, Ciudad del Cabo, para los tiburones blancos y tal, pero sin duda volveré a este continente. Volveré a este continente y volveré porque tengo muchas ganas de más. Creo que los 14 días que estuvimos se me hicieron bastante cortos. Muchos de esos días también eran días de trayecto, porque claro, había días de traslado. Y creo que hay zonas todavía que tengo muchas ganas, sobre todo de océano, no de la África profunda, sino de océano, que me gustaría experimentar, porque creo que se me quedaron varias cosas y me gustaría ir también en otras épocas y ver otros parques nacionales también, como ya he dicho, como el Delta del Okavango, o quizá hacer un Kenia con Zanzíbar o un Tanzania con Zanzíbar. Bueno, poco a poco y ya veremos qué nos depara el canal y la vida y los viajes. Tengo que decir que en nada me vuelvo a ir a Madagascar. Tengo unas ganas tremendas de arrecife puro y duro con aguas transparentes y cálidas. Que además cruzar Madagascar, volvemos a lo mismo. He estado en Mozambique y cruzo a la otra isla y Lemures y Arrecife y islas paradisíacas. De hecho, lo de paraíso en paraíso. Os recomiendo, como siempre digo, que viajéis mucho,
que os empapéis de la naturaleza, de si sois acuaristas, como si sois oficinistas, como si sois conductores de autobuses, disfrutar de la vida y de la naturaleza. Aquí vemos estos encuentros que os decía con los paquidermos, es impresionantes también. El tema Kruger tiene una población de paquidermos espectacular. Se reproducen muchísimo, rompen muchísimo los árboles. Si os fijáis, todos los árboles que están alrededor, normalmente ellos los tiran. Y además también tuvimos algún encuentro con bebés y crías que también atravesaron el camino. Todo el viaje ha sido de 10, os lo recomiendo muchísimo, os recomiendo que viajéis mucho, que disfrutéis mucho, que viváis experiencias. Yo creo que el canto de las ballenas, el tener el privilegio de haber podido bucear con ballenas, el disfrutar ahora el mundo de la acuariofilia desde debajo del agua, yendo a los ecosistemas y yendo a los biotopos y moviéndote kilómetros para llegar a una isla en mitad de no sé dónde, hacer una pequeña expedición y llegar a esto, es una de las partes que ahora me motivan muchísimo. Que el canal no lo tengo del todo dejado. Lo único que a nivel de contenido os quiero ofrecer este contenido porque es el que a mí me hace muy feliz. Que en algún momento retomaré seguramente el canal propiamente dicho con acuarios, pero que ahora me gusta mucho poder acercar a la gente a través de mi canal y de tantos suscriptores al fin y al cabo y de tantos años, un mundo que está accesible, yo creo que por desgracia para poca gente, por tiempo, dinero, etcétera, y poder disfrutar del mundo de los peces a través de mis ojos directamente en el sitio. Hay el proyecto de Madagascar, que me voy el 4 de octubre. Fijaros los hipopótamos que chulos ahí en este pequeño laguito, y también en la parte de abajo los cocodrilos, los Niloticus, el cocodrilo del Nilo. Y Madagascar es ahora, y luego tengo Mar Rojo, que creo que al final lo anularé, y seguramente para enero, en enero nos vamos a las Islas Similan, en Tailandia. Las Islas Similan está en la costa oeste de Tailandia, y también haremos un crucerito por ahí, también tema arrecifes, con alguna nocturna, algún pecio también de la zona, el Richelieu Rock y todo esto, y también os lo voy a traer al canal. Así que se vienen unos viajes en estos meses bastante chulos que os voy a ir trayendo. Fijaros el paisaje de los elefantes bebiendo agua cruzando el río. Qué chulada. Pues dicho todo esto, os deseo, como siempre digo, lo mejor. Un saludo para todos. Voy a intentar estar, como siempre digo, más activo en el canal, a pesar de que nunca lo consigo. Os traigo, como siempre, contenido cuando creo que es interesante traerlo. No subo nunca, casi nunca subo contenido que considere que no aporta nada al internet y en general. Espero que os haya gustado toda esta guía de este viaje a Sudáfrica y Mozambique, que hayáis disfrutado mucho tanto como yo de todos esos paisajes submarinos que he vivido, y ojalá alguna vez también podáis, o al menos a través de la pantalla, sentir el erizarse la piel cuando hay escenas como esta, con una madre, un padre y un pequeño bebé de elefante cogiéndose de la cola del macho, de su padre. Dicho todo esto, un saludo y hasta la próxima.